Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver este ejercicio de física, el cual corresponde a suma de vectores. El ejercicio dice, un automóvil viaja 20 kilómetros al norte y luego 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste. ¿Cómo se muestra en la figura que tenemos acá? Encuentra la magnitud y dirección del desplazamiento resultante del automóvil. Bueno, ya nos están dando los datos de manera gráfica, entonces eso facilita un poco su análisis. Podemos colocar los datos por acá. Tenemos entonces datos. Nos dicen que el primer desplazamiento es representado por el vector A y que ese vector tiene una magnitud de 20,0 kilómetros con un ángulo que voy a llamar phi de 90,0 grados. Nos están dando también los valores o algunos datos del vector B, por ejemplo, su magnitud. Nos están diciendo que la magnitud del vector B es de 35,0 kilómetros y su ángulo, que voy a llamar ángulo alfa, es ¿de cuánto? Acá nos están dando un ángulo de 60. Y acá también nos están diciendo que se mueve 60 grados al noroeste, pero si utilizamos ese dato estaríamos utilizando un dato equivocado. ¿Por qué? Porque este ángulo está medido respecto al eje Y, como lo vemos acá. Está medido respecto al eje más Y. Nosotros no ocupamos este pedacito. Nosotros ocupamos todo esto. Ya sabemos entonces que en el primer cuadrante podemos encontrar ángulos que van desde 0 a 90. Entonces, si nos estamos pasando al segundo cuadrante, tenemos que sumar los 90 del primero más lo que nos estamos pasando del segundo. En este caso serían 90 del primero más los 60 que nos estamos pasando del segundo, es decir, 90 más 60. 90 más 60 da 150. Eso quiere decir entonces que el ángulo alfa o el ángulo que se encuentra presente en el vector B es de 150 grados respecto al eje más X. Con estos datos ya nosotros podemos resolver nuestro ejercicio. Vamos a colocar una pequeña línea por acá, más o menos ahí, más o menos. Y vamos a colocar entonces nuestra solución. Solución. Como este ejercicio lo vamos a resolver mediante la componente de vectores o mediante el método de componentes de vectores, tenemos que determinar el valor de la componente. Vamos a ponerlo aquí. AX, AY, BX y BY. Cuando queremos encontrar las componentes de un vector, tenemos que tener la magnitud del vector y la dirección o el ángulo del vector. En este caso tenemos esos datos. ¿Cuál es la magnitud del vector A? Pues es 20,0 kilómetros por el coseno del ángulo phi, que en este caso sería 90 grados. 90,0 grados. Voy a meterlo entre paréntesis. Eso es igual a 0 kilómetros. Ahora, ¿por qué utilizamos coseno? Bueno, cuando queremos encontrar la componente X de un vector, utilizamos la identidad trigonométrica coseno y cuando queremos encontrar la componente Y de un vector, utilizamos la identidad trigonométrica seno. Ahora, ¿por qué la componente AX es cero? Porque el coseno de 90 es cero y cualquier número multiplicado por cero es cero. Lo podemos verificar también de manera gráfica. Vemos que el vector A está situado completamente sobre el eje Y. Es decir, no tiene ninguna componente en el eje X. Su componente en el eje X es cero. Ok, calculamos entonces la componente AY, sería igual la magnitud, vamos a ver, la magnitud del vector A, que en este caso sería 20,0 kilómetros por el seno del ángulo, que sería 90,0. Esto daría 20,0 kilómetros. ¿Por qué? Porque el seno de 90 es 1 y un número multiplicado por 1, pues es ese mismo número. 20 por 1, pues es 20. Igualmente lo podemos verificar acá en el dibujo. Vemos que el vector A está situado completamente sobre el eje Y. Eso quiere decir entonces que la magnitud del vector A es equivalente a la magnitud de la componente Y del vector A. ¿Ok? Vamos con la componente Bx del vector B. Pues sería la magnitud del vector B, que en este caso sería 35,0 kilómetros por el coseno de 150. Eso da menos 30,3 kilómetros. Y la componente BY del vector B sería
35,0 kilómetros por el seno de 150,0 grados y eso da 17,5 kilómetros. Ujú. Vamos a verificarlo nada más. Sería 35 por el seno de 150, correcto. Bueno, entonces a partir de esto nosotros podemos encontrar las componentes del vector Rx. ¿Cómo? Bueno, pues las componentes del vector Rx, perdón, la componente Rx del vector R lo podemos encontrar sumando las componentes de los vectores que estamos sumando. Por ejemplo, el vector la componente AX del vector A y la componente BX del vector B. Y la componente RY, pues es lo mismo. Ahora la componente AY del vector A más la componente BY del vector B. ¿Para qué necesitamos saber Rx y Ry? Pues Rx y Ry lo necesitamos saber porque la magnitud del vector R es igual a la componente Rx al cuadrado más la componente Ry al cuadrado, todo en una raíz. Entonces, conociendo las componentes Rx y Ry, podemos encontrar la magnitud del vector R, que es lo que nos están preguntando. Escribirlo con azul, entonces sería, no, lo voy a escribir con negro. La respuesta final la pongo en azul. Sería entonces la componente Rx igual a AX más BX. AX es 0 kilómetros, más BX, que es menos 30,3 kilómetros. Esto nos va a dar como resultado entonces que Rx es igual a menos 30,3 kilómetros. Vamos con RY. RY sería AY, que sería 20,0 kilómetros, más PY, que serían 17,5 kilómetros. Por lo tanto, la componente RY vale aproximadamente 37,5 kilómetros. Entonces, estos valores que tenemos acá remarcados en celeste son los valores de las componentes RY y RX o RX y RY de nuestro vector resultante. A partir de ellas nosotros vamos a encontrar entonces la magnitud del vector R. ¿Cómo era que se hacía? Pues bueno, simplemente sabemos que la magnitud del vector R pues es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, todo ello en una raíz cuadrada. Entonces vamos a colocar los datos de una vez. Rx, ¿cuánto valía Rx? Rx valía menos 30,3 kilómetros, todo ello al cuadrado, más Ry, que Ry vale 37,5 kilómetros, todo ello al cuadrado, y todo esto metido en una raíz cuadrada. Si metemos eso en una calculadora, sería menos 30,3 al cuadrado más 37,5 al cuadrado. Eso da aproximadamente 48,2. Por cifras significativas, ¿verdad? Estamos utilizando en todo el ejercicio tres cifras significativas. Entonces, la magnitud del vector R es 48,2 kilómetros aproximadamente. Entonces, este es el valor de la magnitud del vector R. O sea, este es el primer dato que nos están pidiendo. Ya lo encontramos. Ahora nos están pidiendo también la dirección. Para poder encontrar la dirección, tenemos que encontrar el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Pues bueno, hay una fórmula que dice que, por ejemplo, tangente de teta es igual a RY, por ejemplo, entre RX. Y si queremos encontrar el ángulo teta, pues ángulo teta es igual a la tangente a la menos uno de RY entre RX. ¿Ok? Ahora sí, en este punto ya comprendemos cómo calcular el ángulo, pero hay un detalle. Cuando nosotros utilizamos bueno, esta identidad que voy a volver a escribir por acá en azul, esta de que tangente a la menos uno de RY, digamos, entre RX es igual a un ángulo teta, esta expresión, esta expresión de acá, nos va a dar a nosotros resultados que van a estar entre 90 y menos 90. O sea, que nos puede dar un ángulo positivo o un ángulo negativo. ¿Qué significa si nos dan, o sea, si el resultado nos da un ángulo negativo? Pues eso significa entonces que el ángulo está siendo medido horario. Acordémonos que cuando nosotros medimos un ángulo horario, así, es un ángulo negativo. Y cuando nosotros medimos un ángulo antihorario, es decir, así, es un ángulo positivo. Entonces, el resultado que nos dé
la expresión tangente a la menos uno de RY entre RX puede ser un ángulo positivo o un ángulo negativo. Acá nosotros vemos que el ángulo que ocupamos es beta. ¿Por qué beta? Porque beta es un ángulo que está medido a partir del eje Y. Y entonces ese ángulo nos sirve para dar la dirección. Nosotros sabemos entonces que este primer cuadrante mide 90, pero este segundo cuadrante también mide 90. Por eso es que el primer cuadrante más el segundo cuadrante, o sea, 90 más 90 son 180. Por eso es que este desplazamiento de acá es 180. Este vector R puede tener un ángulo positivo medido antihorario a partir del eje Y o puede tener un ángulo negativo medido horario a partir del eje menos X. Ok, entonces dependiendo del valor que nosotros encontremos del ángulo a partir de la tangente a la menos uno, vamos a encontrar o el ángulo delta o el ángulo beta. Ok, y a partir de ello, pues tenemos que dar la dirección. Entonces vamos a ejecutar la formulita. La formulita dice entonces que tangente a la menos uno, tangente a la menos uno de, en este caso, RY, que RY es 37,5 kilómetros, entre menos RX, entre RX, que sería menos 30,3 kilómetros. Estos kilómetros se cancelan y entonces voy a tener un resultado que me va a decir si estoy encontrando el ángulo delta o el ángulo beta. Tangente a la menos uno de 37,5 entre menos 30,3. Eso me da a mí aproximadamente menos 51,06. Estoy utilizando tres cifras significativas, entonces este 6 me sirve a mí para redondear este 0 a un 1 y utilizar tres cifras significativas. Entonces yo puedo decir que este ángulo es aproximadamente de menos 51,1 grados. Ahora, entonces encontramos un ángulo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que encontramos el ángulo delta, o sea, encontramos un ángulo que va sentido horario medido a partir del eje menos X. ¿Ok? Y nosotros necesitamos, para facilidad, encontrar este ángulo beta. ¿Cómo hacemos para encontrar ese ángulo beta? Pues simplemente nosotros sabemos que aquí hay 90, ¿no? O sea, que todo este pedazo tiene que medir 90, o sea, que el beta más el delta tiene que medir 90. Pues entonces simplemente al delta le sumamos 90 y con eso encontramos beta. ¿Ok? Vamos a hacer ese paso. Vamos a ver acá. Sí, ajá. Entonces el ángulo beta, que es el que yo ocupo, va a ser menos 51,1 grados más 90,0 grados. Entonces ese ángulo beta va a ser igual a, metemos eso en la calculadora, 51,1 más 90 menos 51,1 más 90, eso da 38,9 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que este ángulo beta sí está medido, ojo, es un ángulo positivo, está medido antihorario a partir del eje más y este ángulo beta entonces nos sirve a nosotros para dar la dirección del vector resultante. Entonces ya tenemos la magnitud y tenemos la dirección. Con ello ya nosotros podemos dar entonces la respuesta a este problema. ¿Cómo la podemos dar? Bueno, podemos decir que el vector, el vector, el vector R posee una magnitud de 48,2 kilómetros, dirección. Encontramos el ángulo beta, es decir, el ángulo que va a partir del eje Y al eje X. ¿Ok? Entonces, ese ángulo fue de 38,9, o sea, en dirección 38,9 grados. Y vemos que ese ángulo va desde el norte, o sea, desde el norte hacia el oeste, va así. Entonces podemos decir 38,9 grados noroeste o podemos poner 38,9 grados oeste del norte. Oeste del norte quiere decir que estamos partiendo del norte hacia el oeste. Y esta sería la respuesta o la solución a este problema de suma de vectores.